Ahora vamos a tratar, en esta segunda sesión, entramos al segundo tema de este curso, ¿ya? En donde vamos a analizar el tema de las cifras, cómo estamos en las estadísticas. Hace un rato hemos revisado todo el contexto supranacional, los ODS y cómo es que estos ODS, dentro de sus 17 objetivos, tienen el sexto orientado a agua y saneamiento. Si bien es cierto, el ODS es un documento que se firma y no es vinculante, sin embargo, hay un tema moral, ético a nivel global en donde los países lo asumen como propio, caso Perú, por ejemplo, y lo implementan en sus políticas, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar cómo estamos en las cifras en Perú. Acá, en esta transparencia, observamos el comportamiento de la inversión en saneamiento rural, concretamente, ¿no? Desde los tres niveles de gobierno. Sabemos que en Perú tenemos el gobierno nacional, ¿no? Donde están los ministerios, los gobiernos regionales a nivel de cada departamento y los gobiernos municipales, ¿no? Donde están las provincias y los distritos. Entonces, si nosotros agregamos estos tres niveles de gobierno y por toda fuente de financiamiento, ¿ya? Tenemos entonces el cuadro que observamos con ese gráfico, que entre el año 2009 y el año 2019, ahí como dice la cifra, se ejecutó en total, o sea, se gastó, se ejecutó, se invirtió en campo, en los centros poblados, en sistemas de agua y eliminación de excretas, por el valor de 17.9 mil millones de soles, ¿no? El gráfico que está hacia la derecha nos permite observar la línea amarilla, es como el presupuesto público fue creciendo tranquilamente y a pasos bastante sólidos hasta el año 2017, y al 2018 y 2019 vemos una reducción en las inversiones, ¿no? Entonces eso nos muestra la intención y la clara posición del gobierno en cuanto a la prioridad que tiene este sector. Cuando hablamos del ámbito rural, y vale la pena aclarar, estamos hablando de centros poblados por debajo de 2.000 habitantes. Y bueno, como dijimos en el capítulo anterior, el no contar con sistemas de agua y eliminación de excretas en el ámbito rural de calidad y asequibles, ¿verdad? Tiene un impacto, y el impacto inmediato es en la salud. Observamos en estos gráficos, en la parte superior izquierda de su pantalla, por ejemplo, la estadística en desnutrición crónica infantil, dato oficial al 2017, menor de 5 años, vemos que en el ámbito rural la desnutrición está en 25,3%, muy por encima del urbano, ¿no? Está casi a la tercera parte del ámbito urbano, un poquito menos, ¿no? En el tema de la anemia también observamos que en el ámbito rural la anemia está muy por encima del ámbito urbano, ¿no? Está en 43%, y en el gráfico del costado vemos también el tema de la desnutrición crónica infantil, pero ya también analizada a través de quintiles, ¿no? Quintil 1 es el más pobre a nivel nacional, 28,8%, y es de suponer, así dicen las estadísticas, de que gran parte de la población pobre en el quintil 1 se encuentra en el ámbito rural. Entonces, uno de los determinantes de la desnutrición crónica infantil, de la anemia, definitivamente de las enfermedades diarreicas agudas, es el acceso a un sistema a un servicio de agua y eliminación de excretas de calidad y asequibles, ¿no? Ahí está el impacto. Ahora, si tenemos problemas en salud, lo tenemos en educación, ¿no? Este cuadro nos muestra la situación del sector educación. También es verdad que el rendimiento educativo en el ámbito rural no solo está determinado por factores de salud, en consecuencia, más atrás el tema de acceso a servicios de agua y eliminación de excretas apropiado. También está por otros factores que son diversos y múltiples y que no es propósito de este curso. Sin embargo, contribuye el no contar con sistemas de agua y eliminación de excretas apropiados, de calidad, asequibles, en la institución educativa y en el hogar contribuyen a que el rendimiento escolar pues sea preocupante. Y observamos, por ejemplo, en el caso de la comprensión lectora, de acuerdo a la prueba S al 2018, ahí tenemos el nivel satisfactorio, mientras que en el ámbito rural está en 2,9%, en el urbano está 5 veces más, o 6 por 3, sí, 6 veces más, ¿no? O si nos vamos al otro extremo, previo al inicio, vemos que en el ámbito rural está al 49%, mientras que en el urbano 14%. Es decir, que estas situaciones de calidad de vida deterioradas en el ámbito rural, pues en donde parte de ellas es justamente el acceso de servicios de agua y eliminación de excretas de calidad y asequibles, pues lo podemos medir
entre otros determinantes, en los resultados que tenemos en educación. Así como vemos en comprensión lectora, lo observamos también en razonamiento matemático, ¿no? Como vemos en el cuadro, los gráficos son muy similares. La situación rural respecto a la urbana, pues, es drásticamente distinta, ¿no? En el ámbito rural es drásticamente deteriorada. Algunos datos del sector, ¿no? Si bien esta información es sacada del Joint Monitoring Program de 2017 y también de INEI ENAPRES, Encuesta Nacional de Presupuestos por Resultados. Estos tres datos, estas tres variables que observamos son también interesantes para tomar en cuenta, ¿no? Acceso a los servicios mejorado de agua en el ámbito rural, ¿no? Al servicio de agua mejorada, vemos que las estadísticas indican que hay una cobertura de 77.41% en infraestructura. Sin embargo, cuando yo me pongo a chequear y a medir cuál es la calidad del agua que consumen en estos centros poblados que tienen sistemas de agua, ¿no? Instalados, operando, veo cuál es el nivel de cloro, ¿no? Entonces me encuentro que apenas el 1.7% de las familias que tienen acceso a los servicios de agua mejorado en el ámbito rural, apenas el 1.7% consume agua potable, agua segura, agua con cloro residual libre de 0,5 ml sobre litro, de acuerdo a las indicaciones que determina el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, algo está mal. La cobertura en infraestructura es 77.41%, pero apenas el 1.7% consume agua clorada. Otro dato importante es el acceso al servicio mejorado en el tema de saneamiento, o sea, sistemas de eliminación discreta en el ámbito rural, o sea, el baño, ¿no? El baño. Entonces, la cobertura es 60,78%, dato oficial. Sin embargo, me voy a ver el tema del baño limpio. Bueno, tiene baño, pero ¿cómo está el baño, no? Y encontramos que apenas el 26,8% de los que tienen baño lo mantienen limpio. Es un tema que preocupa, porque quiere decir que si este baño está dentro del ambiente de la vivienda o en torno a la vivienda, pues entonces si el baño está sucio, es un punto de contaminación de vectores, moscas, roedores, cucarachas, otro tipo de insectos que pueden estar contaminando el ambiente de la vivienda, ¿verdad? Entonces es un tema que preocupa. Y el acceso a los servicios básicos de lavado de manos en el ámbito rural, ¿no? O sea, el tener una pileta para lavarse las manos con agua, y tener jabón, agua y jabón y la pileta para lavarse las manos. Entonces, vemos que, según las estadísticas oficiales, hablamos del 55,5%. Sin embargo, ¿cuánta de esa población se lava las manos de manera apropiada? Ni llegamos al 5%, ni llegamos al 5% de acuerdo a INEI de 2017, ¿ya? El tema preocupa porque si tenemos el baño sucio, no tenemos las manos limpias y encima tenemos el agua sin cloro, hay problemas en lo que hemos observado hace un momento en las estadísticas de salud, ¿no es cierto? Desnutrición crónica, anemia y enfermedades diarreicas, especialmente en los menores de 5 años, ¿no? Ahí. Sigamos con las estadísticas y vemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento una data muy importante al año 2017, ahí está en la base de datos, donde a ese año, bueno, para esto ya se tenía la indicación de que los gobiernos locales estaban en la obligación de formar las áreas técnicas municipales. Entonces, a ese año, el 97% de gobiernos locales ya tenían su área técnica municipal formada, al margen de que estén formadas de manera orgánica o de manera funcional, que no es un tema de este curso, ¿no? Y el detalle está en que, de acuerdo a esa estadística, los gobiernos locales con ATM, ¿ya? Con ATM, o sea, ese 97%, el 55,4% tenía presupuesto, ¿ya? Ojo, que dice que tenía presupuesto, pero no dice cuánto. Puede ser 1.000 soles para todo el año, o 100.000 soles, o sea, no hay el dato, pero sí que tiene presupuesto. Pero eso ya nos da una idea de cómo estamos, ¿no? De cómo estamos. La mitad con presupuesto. Ya. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿No? Entonces, si tenemos nosotros acá un ATM que no tiene las mejores, las mínimas condiciones para poder trabajar, y estas estadísticas que hemos revisado, entonces podemos ver a las HAS, ¿no? A estas organizaciones rurales prestadoras de servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Encontramos unas HAS débiles, ¿no? Unas HAS débiles. Entonces, si tenemos una HAS débil, definitivamente, los sistemas y la función de la HAS es administrar, operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento de su centro poblado,
Si son débiles, entonces, y tienen debilidades en la operación, mantenimiento y administración de estos sistemas, entonces nos vamos a encontrar con lo que nos dice la estadística oficial. Para eso está el DATAS al 2017, la fuente. Entonces nos dice que el estado de los sistemas de agua colapsados en el ámbito rural en promedio total es 18,2%. Es decir, que de cada 100 sistemas en el ámbito rural, 18 están colapsados, ¿no? Hablamos de centros poblados por debajo de 2.000 habitantes, ¿ya? Y observen ustedes el cuadro vemos que mientras menos población tiene el centro poblado, el nivel de colapso de los sistemas es mayor, ¿no? Menos de 100 habitantes, 19,3%, y más de 1.000 habitantes, 14%. Si nos vamos a la antigüedad de los sistemas, encontramos que sistemas que son administrados por estas juntas administradoras de servicios de saneamiento, aquellos sistemas que tienen menos de 10 años de vida, o sea, los construyeron hace 10 años o menos, el 11% ya está colapsado, ¿no? El 11% ya está colapsado. Entonces, hay que ver qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está faltando a las casas? ¿Qué condiciones necesitan y no las tienen? Un dato, ya yendo a la respuesta a lo que acabamos de preguntarnos, es, y en estos centros poblados que tienen sus sistemas de agua, en consecuencia sus gas, cobran cuota familiar, ¿no? Pues el dato está ahí. Ahí dicen que el 48,4% de los centros poblados con menos de 100 habitantes cobran una cuota familiar. El resto no sé, ¿no? A nivel del ámbito rural estamos hablando del 57,4%. Fuente Datas, 2017. El valor promedio mensual de la cuota familiar que recauda la organización comunal que presta este servicio de agua y saneamiento es 2 soles, en promedio, 2 soles, ¿no? Ahí está la fuente, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué hacemos con esos 2 soles. Bien, el tema no termina ahí, ¿no? ¿Cómo está la tasa de morosidad promedio a nivel nacional, ¿no? La tasa de morosidad de los asociados a esta junta administradora de servicios de agua y saneamiento, 18%, promedio. Si me voy a Arequipa, voy a encontrar datos del 49% de morosidad. Me voy a Cajamarca, que es el más bajo, 11%, Cajamarca, Piura. Bueno, y el promedio de cuotas atrasadas, ¿no? El número de cuotas atrasadas es 4,7% a nivel nacional, pero no todo es igual. Me voy a Tacna, encuentro 17,9%, 4,7, no es por ciento, es 4,7 cuotas atrasadas. Me voy a Tacna y encuentro casos de 17,9 cuotas atrasadas. En Ucayali es el más bajo, 2,1, ¿no? Y así, otro dato importante y que van a ver que forma parte de la definición, estos datos formarán parte, como vamos a ver, de la definición de la cuota familiar. El caso de usuarios exonerados, promedio nacional 23,5%, pero tengo tumbes que encuentro casos de 48,4% de usuarios exonerados del pago de la cuota familiar mensual. Moquegua es el más bajo. Y en el tema de micromedición, micromedición en el ámbito rural no es una práctica común. Vemos que ahí que no llegamos al 2%, ¿no? No llegamos al 2%. Y también existen casos en algunos centros poblados que tienen sus casas de pagos diferenciados, ¿no? No todos tienen la misma cuota familiar, sino que hay unas 2 categorías donde unos pagan más que otros. Hay también, como vamos a ver, también tenemos un modelo que plantea SUNAS, pero no hay una sistematización sobre esta experiencia, un documento que avale, ¿no? Ya finalmente, para cerrar este capítulo, ¿qué significa el tener esta estadística, ¿no? 2 soles de cuota promedio y estas morosidades, cuotas atrasadas, estos usuarios exonerados, ¿qué significa? ¿En qué impacta, ¿no? ¿Cómo lo evidenciamos? Acá tenemos otros indicadores de la calidad de gestión de estas juntas administradoras de servicios de saneamiento, ¿no? Prestadores rurales. Vemos aquí en el cuadro, observamos, ¿no? En documentos, por ejemplo, en documentos de gestión referidos a la operación y mantenimiento que estén vigentes, apenas el 5,1% de las HAS registradas a nivel nacional. Creo que son 29.000, 29.000, 28.000, ¿no? 5,1%. Y la cifra se hace más deprimente mientras el centro poblado es más pequeño, como podemos observar, ¿no? Y documentos de gestión para el control económico, ¿no? Vigentes en promedio nacional, 20,2%, acá, 20,2%. Igual el mismo fenómeno, mientras el centro poblado más pequeño, la situación es más grave, ¿no? Entonces, centros poblados con menos de 100 habitantes,
los documentos de gestión para el control económico vigentes, apenas el 12,1% lo tiene, ¿no? Entonces, ahí están los determinantes de aquellos sistemas colapsados que hemos visto en un cuadro anterior. Bien, pasamos al siguiente.